Muy buenas noches de jueves, el día de hoy, 20 de marzo 2025, Día Internacional de la Felicidad. Me da mucho gusto iniciar esta sesión del Club de Lectura, entrega incondicional, programa de Dios para la Victoria, del doctor Gary North. Vamos a estrenar la segunda parte, que son 4 capítulos y que habla específicamente de las instituciones. Le doy la más cordial bienvenida a quienes están en Zoom y a quienes verán esta grabación en diferido. Un cordial saludo desde Cuernavaca, Morelos. Voy a empezar a leer la segunda introducción a la segunda parte. Si el cristianismo nos presenta con una perspectiva única de los pilares fundamentales de la sociedad, Dios, el hombre y la ley, debiéramos anticipar diferencias importantes entre la perspectiva del cristianismo y la de otras religiones en cuanto a las instituciones sociales. Las otras religiones deben basar esas instituciones sobre fundamentos filosóficos distintos. Debiéramos también anticipar grandes diferencias en la eficacia de estas instituciones en una sociedad cristiana y una sociedad pagana. Una de las características más importantes de la teoría social cristiana, o por lo menos la teoría social protestante, es que no hay ninguna institución humana totalmente soberana. A ninguna institución se le otorga una autoridad final, ya que ninguna institución humana está libre de los efectos destructivos del pecado. Solo Jesucristo puede reclamar la soberanía total en el tiempo y en la tierra. Solo Jesucristo es el vínculo entre el hombre y Dios. Su palabra revelada, la Biblia, es la autoridad final para el hombre, no las declaraciones de los comités, los burócratas o los líderes religiosos. La fuente del orden social es Dios. Específicamente es el Espíritu Santo, quien fue enviado para consolar a la iglesia. Juan 16:7. El Espíritu Santo vino para guiar a los hombres a toda verdad. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 16:13. Y sabemos que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Segunda los Corintios 3:17b. El poder soberano de Dios sobre la creación es lo que sostiene todo. La relación entre la ley de Dios y las bendiciones tangibles garantiza la preservación del orden social para las sociedades que tratan de ajustarse al orden legal de Dios. Por lo tanto, la teoría social bíblica afirma que estas instituciones descentralizadas, aunque compiten, a la vez cooperan produciendo un orden. No hay una institución a la que por sí sola le corresponda proveer este orden social. De hecho, ninguna institución puede hacerlo por sí sola, ya que la concentración de poder necesaria para hacerlo es autodestructiva y se opone totalmente al orden social bíblico. La libertad y el orden solo se logran cuando los hombres, a través de una sociedad, se esfuerzan por reconstruir sus instituciones sociales según el orden diseñado en la Biblia. Cada vez que una teoría social proclama la validez de una estructura piramidal de instituciones en la que algunas ocupan una posición inferior y una sola institución ocupa la posición superior, se trata de una sociedad satánicamente concebida. La estructura piramidal, tanto en la teoría social como en la arquitectura, era fundamental en la antigüedad pagana. Es también la teoría social predominante del socialismo moderno y del comunismo. Ellos colocan a los hombres en la base de la pirámide y al Estado en la cumbre. La Biblia proclama la existencia de múltiples soberanías, múltiples instituciones a las que corresponde cierta autoridad legal. Las instituciones humanas poseen soberanía legítima, pero toda su soberanía es limitada y derivativa. Solo Dios posee la soberanía total. Cualquier intento de una institución por imponerse como la autoridad final es demoníaco. Todas las instituciones están bajo Dios y son gobernadas por la ley de Dios. Ninguna institución puede imponerse como una autoridad por encima de todas las demás. Lo que la Biblia proclama es esto. Los hombres son responsables ante Dios, pero nunca son autónomos de Dios. Ni la unidad, el Estado, la iglesia, la familia, ni la colectividad, los individuos, pueden reclamar la soberanía total.
Ni el colectivismo ni el individualismo son válidos como principio exclusivo del orden social. Lo que la Biblia proclama es el sometimiento al pacto. Los individuos y las instituciones sometidas a Dios y a las leyes divinas aplicables. Por su parte, la economía no es una institución aparte basada en el pacto, es una institución de contrato, no basada en el pacto. Yo he discutido esto más detalladamente en The Sinai Strategy, la estrategia del Sinaí, Instituto para la Economía Cristiana 1986, capítulo 3. Teniendo en mente una estructura, nos dirigimos hacia las cuatro instituciones sociales: la familia, la iglesia, el Estado y la economía. Capítulo 5. La familia. Zaira, ¿me puedes apoyar con la lectura? Solamente cuidar el volumen lo más fuerte posible. Gracias. 5. La familia. El hombre y la mujer fueron creados como un equipo de trabajo. Su tarea era y es sojuzgar la tierra para la gloria de Dios. Génesis 1, 26 al 28 y 9 del 1 al 7. Esta es la tarea del dominio. Es fundamental para el ser mismo del hombre llevar a cabo ese mandato. Como castigo por su rebelión, Dios no permitirá que el hombre cumpla completamente este mandato. Un anhelo eterno, un sentimiento de impotencia, mortificará la mente del rebelde para siempre. Adán fue creado primero. A él le fue encomendada la tarea preliminar de nombrar, clasificar a los animales antes de que se le diera su esposa. Génesis 2, 19, 20. El hombre completó esta tarea y luego Dios le dio una esposa. Esto indica que se le da una mujer al hombre para ayudarle a cumplir su llamado ante Dios. Pablo lo describió así: porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer del varón. En Primera a los Corintios 11 del 8 al 9. Al mismo tiempo, actualmente, ellos son una unidad funcional bajo Dios. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Primera a los Corintios 11, del 11 al 12. Originalmente la mujer fue hecha para el hombre, pero todos los niños emanan tanto del hombre como de la mujer. Todos están bajo Dios. Había y hay una jerarquía. Dios es totalmente soberano sobre los hombres y las mujeres, pero Él establece su jerarquía de autoridad por medio del marido. Pedro escribió: asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Primera de Pedro 3, 1. Otra vez, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Primera de Pedro 3:6. Los esposos deben a sus esposas un juicio y apoyo justo. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Primera de Pedro 3:7. Un largo pasaje de Pablo respecto a los deberes mutuos de las esposas y esposos compara esta relación con el amor de Cristo para con su iglesia y la responsabilidad de la iglesia para con el que la ama. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Efesios 5, del 22 al 28. Dada la necesidad percibida por Pablo y los otros escritores
de mandar a las esposas que se sometan a sus maridos y mandar a los maridos que amen sus esposas, deberíamos esperar encontrar lo contrario en la vida, esposas desobedientes y maridos no amorosos. Dios dio órdenes críticas a Adán que se abstuviera de comer del árbol de la vida, de la ciencia del bien y el mal. El tentador abocó primero a Eva, en su exitoso intento de fomentar una revolución. Adán, a su vez, se adhirió a la revolución contra Dios. Él también comió. Satanás sabía lo que estaba haciendo cuando comenzó su revolución, destruyendo la jerarquía familiar. Interrumpió la jerarquía de autoridad donde era más frágil, en la mujer. Pedro habló de la esposa como el vaso más débil. Primera de Pedro 3:7. Pablo dijo que la mujer fue engañada por la serpiente, pero el hombre no fue engañado. Primera a Timoteo 2:14. Adán era el más fuerte. La jerarquía familiar continúa hacia abajo y abarca a los hijos. Pablo repite el dicho bien conocido: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalenten. Colosenses 3:18-21. La jerarquía de autoridad ha sido diseñada para reflejar la relación de Dios con su creación, una jerarquía de funciones, pero sin ninguna superioridad o inferioridad de seres. La perspectiva cristiana del matrimonio apoya a ambos sexos sin confundirlos. La subordinación funcional no implica una inferioridad ética, significa sencillamente que la humanidad, como una unidad colectiva, se compone de diferentes clases de personas, y nunca puede haber una igualdad funcional entre los hombres y las mujeres. Sus tareas son diferentes, y para que el hombre cumpla con su tarea del dominio, debe respetar las diferencias que Dios ha puesto en los sexos. Los hombres desempeñan un papel superior a sus esposas de una manera semejante a la superioridad funcional de Cristo sobre la Iglesia. La Iglesia nunca será funcionalmente superior a Cristo. La familia es una unidad diseñada especialmente por Dios. Él la diseñó para extender su soberanía visible sobre la faz de la tierra. La familia es la principal agencia de dominio. El dominio es su tarea principal. Muchas gracias, Zaira. Ana, ¿crees que puedas continuar con la lectura, el tema de los hijos? De favor. Sí. Los hijos son una bendición de Dios. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima es fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Salmo 127 del 3 al 5. Los enemigos en la puerta son antagonistas que han llegado delante de los jueces de la ciudad para acusar a un hombre. En los tiempos del Antiguo Testamento, los jueces se sentaban a la entrada de la ciudad. Los hombres con familias grandes tienen confianza en sí mismos y no tienen miedo de tales enemigos. Esto parece indicar que la disciplina propia que implica ser la cabeza de una familia grande se transmite a otras relaciones humanas. Las familias grandes producen cabezas de hogares que son más aptos para ser líderes en la comunidad. Uno de los requisitos para tener cargo de anciano o diácono en la iglesia en que el hombre sea casado, en 1 Timoteo 3, 2 y 12, él ha de gobernar bien su hogar, 1 Timoteo 3, del 4 al 5 y el 12. La familia es un campo de entrenamiento para el liderazgo en la iglesia. Uno de los fracasos más evidentes de casi todas las denominaciones e iglesias locales, un fracaso que se remonta a la iglesia primitiva, es la renuencia de las autoridades eclesiásticas a escribir en sus manuales denominacionales los principios que definan lo que es gobernar bien la familia. Las iglesias modernas hacen mucho hincapié acerca del cual universidad o seminario estudiaba un hombre, si es capaz de recaudar fondos o si puede hacer un gran sermón. La Biblia pone poco o ningún énfasis sobre estos factores. Pone su énfasis en las habilidades del líder como cabeza de un hogar.
Los hijos son una herramienta del dominio. Se han de hacer sacrificios por ellos mientras son jóvenes. Se les ha de instruir cuidadosa y continuamente en la ley de Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Deuteronomio 6, de 6 a 7. El tiempo requerido para instruir a los hijos en la ley de Dios es muy provechoso, porque es una inversión de capital. Produce una próxima generación de familias piadosas y preparadas para el dominio. La Biblia dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22:6. Esto nos lleva a una conclusión importantísima. La educación de los hijos es la obligación moral de los padres. Ellos son los que determinan si a sus hijos se les enseña la verdad o no. Son responsables ante Dios por la crianza de sus hijos. Son incluso responsables del contenido de la enseñanza que reciben sus hijos. Por eso es una responsabilidad tan grande tener hijos. El Estado moderno ha declarado que es su obligación instruir a los niños. Esa es la forma por la cual el Estado moderno se ha arrogado la posición de Dios sobre la tierra. Las escuelas estatales se han convertido en la religión establecida de cada nación en la tierra. El humanismo, la adoración del hombre y sus obras se basa sobre esta institución de fundamental importancia, el sistema escolar humanista financiado por impuestos y regulado por el Estado, que es presuntamente neutral, pero profundamente religioso. No puede haber neutralidad, pero no obstante, las escuelas estatales casi han aplastado por completo al cristianismo y a la ley de Dios por medio de este mito de la neutralidad. El Estado obliga a los cristianos a que paguen los gastos de las escuelas que enseñan una religión rival, la religión del humanismo. El Estado ha intentado regular también las escuelas cristianas y las escuelas financiadas independientemente. En cada instancia, el Estado ha quitado a los padres el poder para determinar el currículo y los estándares, sustituyéndolos con empleados públicos inamovibles. El Estado moderno, una institución mesiánica que supuestamente salvará a los hombres, ha usado las escuelas obligatorias financiadas por los impuestos como el principal medio de robarle los niños a Dios, quitándolos a los padres. Los cristianos se quejan de los impuestos, pero han entregado sus hijos al Estado como diezmo. Han renunciado a sus obligaciones económicas, que costee el Estado la educación de mis hijos, y hoy en día han abandonado casi todos los otros aspectos de su responsabilidad educacional. Han entregado la formación de los futuros ciudadanos a escuelas financiadas y dirigidas por el Estado. Los sacerdotes de la religión del humanismo han conseguido el apoyo de varias generaciones de padres cristianos que entregaron la responsabilidad de instruir sus hijos a los empleados públicos. Naturalmente, los padres tienen que delegar la obligación a alguien. Pocos padres tienen el tiempo o la habilidad para enseñar a sus hijos en el hogar, pero el principio fundamental de la educación es el tutor o director de los niños. Los padres emplean especialistas para enseñar a sus hijos según los principios establecidos por ellos. La escuela privada es sencillamente una extensión de este principio, con varios padres que emplean un tutor y que así comparten los gastos. Pero los padres, no los tutores, son institucionalmente los encargados. Y como el que está a cargo debe pagar los costos, la enseñanza ha de ser financiada por los padres. Todo otro modo de hacerlo transfiere la autoridad educativa a una familia falsa. Los hijos han de honrar a sus padres, Éxodo 20:12. Es la primera promesa vinculada a un mandamiento, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Éxodo 20:12. Así que los padres deben a sus hijos la enseñanza, la comida, la protección y la atención, pero los hijos deben a sus padres el honor. Esto significa el sostén económico.
Hay obligaciones mutuas basadas en los lazos familiares. De este modo, nadie será el que da ni el que recibe para siempre. También aquí el Estado mesiánico moderno ha intervenido. El Estado promete sostener a los hombres desde la cuna hasta la tumba. El Estado promete ser el nuevo padre. El Estado impersonal, burocrático, ha sustituido la autoridad del padre por la suya, y sus hijos, hijos perpetuos, han de permanecer obedientes a él toda la vida. La Biblia nos dice que los hijos crecen y comienzan nuevas familias. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Génesis 2:24. No ha de haber ninguna obligación perpetua de un solo lado. Los padres han de entrenar a sus hijos para que sean obedientes, pero también independientes. Han de fomentar la madurez en sus hijos. El Estado quiere hijos perpetuos, obediencia total. El Estado es una falsa imitación de la familia. Es una pseudofamilia que amenaza la libertad humana. Gracias. Continúo con la lectura. El bienestar social. Hermana Elizabeth, ¿tiene usted oportunidad de leer o continúo con la lectura? La familia es designada por Dios como la agencia principal del bienestar humano o la asistencia social. Es la agente eficaz en la resolución de las dificultades de la pobreza, la enfermedad, la crisis. Es la única agencia que reconoce sus limitaciones y su fuerza. La cabeza de cada hogar cuenta el costo de cada proyecto llevado a cabo por la familia. Ninguna otra agencia humana combina el provecho mutuo, entendimiento mutuo, las obligaciones mutuas, el apoyo mutuo como lo puede hacer la familia. Los miembros deben de ser íntimos, conocen sus fuerzas, sus debilidades. La familia es también una institución extendida con contactos de parentesco que se extienden ampliamente. Puede solicitar la ayuda de familias relacionadas en caso de una crisis. Es un principio fundamental de la caridad que ella sea personal siempre que sea posible. El samaritano en la parábola de Jesús se topó con un hombre imposibilitado y lastimado y lo ayudó. Vio la gravedad de las heridas del hombre. Sabía que no lo estaba engañando, tenía los recursos para ayudarlo, estaba cerca de un lugar donde se podía cuidar al hombre. Contrató el mesonero personalmente y lo hizo responsable por el cuidado del hombre lastimado, ya que le pagó por hacer el trabajo. Así definió Jesús el término prójimo. Significa alguien que está en una posición de ayudar y lo hace, basado en la información correcta en cuanto a la condición de lastimado o imposibilitado. La persona más apta para ayudar un hombre pobre es alguien un poco menos pobre. El hombre un poco menos pobre está más cerca del pobre geográfica y socialmente. Puede reconocer la necesidad mejor que otro más distante y puede determinar con más precisión las soluciones a corto plazo de las dificultades del hombre pobre. Esto significa que la caridad de los ricos se debe filtrar por medio de las instituciones que están cerca de los pobres. La iglesia es una de las instituciones. Otra institución privada puede también hacerlo, pero los empleados públicos bien remunerados con sus programas obligatorios financiados con impuestos no pueden ayudar a los pobres eficazmente, salva costos en la independencia de todos. Los ricos pagarán, los pobres recibirán una porción de los pagos y los burócratas se multiplicarán. La relación es invariablemente permanente hasta que el estado de bienestar sea esa pseudofamilia entra en bancarrota y se desintegra internamente o es derrotado por las naciones externas. La familia cuida a los niños, paga gastos de una institución, cuida a los parientes enfermos, ofrece trabajo a los miembros parcialmente empleados, supervisa el corazón, no con formularios en triplicado, provee un seguro social, pero no por medio de pagos de impuestos estatales obligatorios durante toda una vida que al fin quedan liquidados a causa de la inflación desenfrenada que tales programas crean para financiarlos. Presta ayuda, pero no a todos, no a bloques de votantes en interés especial. Al primogénito le autoriza que reciba una porción doble de los bienes de la familia.
Deuteronomio 21:17. Esto significa que si un hombre tiene 4 hijos que están legalmente bajo su responsabilidad, ha de dividir los bienes en 5 partes iguales y el hijo mayor recibirá 2/5. ¿Por qué? Porque es el hijo mayor quien tiene la obligación parcial, principal para cuidar de los padres en edad avanzada. El hijo que está dispuesto a asumir esta obligación es considerado como el hijo mayor, tal como la posición de Abraham a favor de Isaac y no de Ismael, el primogénito, o la posición de Jacob ante de Saúl a causa de la elección de Dios de Jacob en vez de Saúl, el mellizo mayor. Hay una mutualidad de servicio y beneficio. La rentabilidad es más eficaz. Las disputas familiares entre los hijos se reducen al mínimo. Hoy en día el Estado se ha convertido en el primogénito de cada familia. En algunas naciones los impuestos de herencia expropiarán virtualmente todo el caudal de las herencias más ricas. Se obliga a las familias a vender sus tierras y heredadas a fin de pagar impuestos. El Estado ha afianzado su posición como pseudofamilia y por lo tanto demanda los pagos por sus servicios. Los que votaron por la creación del Estado guardián más generaciones atrás deberán haber previsto lo que va a suceder. El Estado pasa a ser el heredero del capital familiar. Las verdaderas familias van progresivamente a la bancarrota, mientras que el Estado, como un pseudo padre vitalicio, ineficaz y tirano, va entrando en quiebra paulatinamente, ya que no es productivo, sino parasitario. Necesita bienes nuevos para confiscar, pero la destrucción del capital familiar priva al Estado de nuevas fuentes de confiscación. La Biblia demuestra que Dios ha entregado la mayoría de las obligaciones de asistencia social a la familia, en segundo lugar a la iglesia y casi ninguna obligación al gobierno civil. El Antiguo Testamento requería que la gente fuera cada 3 años a ciertas ciudades para una celebración comunal. Al fin de cada vez sacarás todo el diezmo de sus productos de cada año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parto ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano, la viuda que hubiera en sus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos hiciere. Deuteronomio 14, 28, 29. Puesto que el gobierno civil requería este diezmo de celebración, por lo menos parecía así, las familias hacían este sacrificio con el que se financiaba para los levitas, los extranjeros, las viudas, una sola vez cada 3 años. Los socialistas comprometidos tendrán dificultades demostrando la validez de un socialismo cristiano basado en esta evidencia tan escasa del poder del Estado. Se requiere que la Iglesia acoja a las viudas que han alcanzado la edad de 60, cuyas familias rechazan apoyarlas. Primera de Timoteo 5, 3 al 13. Las autoridades eclesiásticas consideran que los sobrinos están obligados en tales casos. Es un asunto de excomunión para cualquier miembro de la familia que rehúse del sostén a una viuda que lo merece y que cumpla con el criterio estipulado en este pasaje, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado su fe y es peor que un incrédulo. Debería ser evidente que la familia, no el gobierno civil, es la agencia principal para la guerra contra la pobreza. El incentivo de aumentar los bienes familiares resulta en mayor producción. El incentivo de mantener la reputación de las familias ayudando a los miembros indigentes también se hace presente en las sociedades gobernadas por principios bíblicos. Por ser la familia la principal agencia de asistencia social, el gobierno civil puede permanecer pequeño, limitándose a la protección de defensa nacional, a asegurar el cumplimiento de la ley civil de Dios y a mantener la paz. La familia, como la agencia principal de autogobierno, reduce la necesidad del gobierno civil. Muchas gracias. El administrador. La familia es el administrador principal del capital de una sociedad. La familia sirve como puente entre las generaciones. El nombre familiar es un aspecto importante del dominio bíblico. El aumento del capital familiar es un objetivo fundamental en las sociedades cristianas. Una promesa sobre la herencia de sus descendientes fue central al pacto de Dios con Abraham, cuyo nombre fue cambiado a Abraham, el padre de las naciones. Dios le prometió dar a sus herederos la tierra de Canaán, Génesis 15, 18. Abraham estaba preocupado por la falta de un heredero para su capital y presumiblemente para heredar el nombre familiar. Abraham
así como la gente de su tiempo, concebían a la familia como una institución ideal para la preservación del capital. Cuando uno aumentaba la familia, extendía su área de dominio de la familia, la institución más importante a la que un hombre podía pertenecer en el tiempo de Abraham. Esta esperanza fue parte de la promesa de Dios a Abraham cuando lo llamó en Harán. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12, del 1 al 3. A un hombre sin hijos de 75 años de edad, Dios le prometió herederos. A un hombre que no tenía herederos, le prometió engrandecer su nombre. Este fue un verdadero incentivo para dejar su casa. A Abraham le importaba el futuro, aunque nunca viera la entrada de sus herederos a la tierra de Canaán. Él confiaba en la promesa de Dios. Fue como si ya se hubiese cumplido. 4 siglos antes de entrar en Canaán, Gálatas 3 del 16 al 18, su familia, sin herederos de sangre hasta ese momento, recibirían la tierra de Canaán como herencia de Abraham por la gracia de Dios. La orientación hacia el futuro es fundamental para una familia bíblica. El mandato de dominio fue dado a Adán, reconfirmado a Noé, y actualmente es parte del pacto entre Dios y su iglesia, es decir, los individuos que pertenecen a su iglesia. Se nos ha encomendado extender el dominio de Dios a través de la faz de la tierra. Hemos de sojuzgarla y tener dominio sobre ella. Uno de los medios para extender el dominio es la familia. Con razón, una de las promesas a Moisés era que mientras la nación permaneciera fiel a la ley de Dios, las esposas no abortarían sus bebés. Éxodo 23, 26. Ni las hembras de los animales domésticos abortarían. La promesa de un linaje creciente de capital humano es básica para el pacto entre Dios y sus seguidores. La familia sirve como administrador del activo fijo más importante, la fe entregada a los santos. Por eso Deuteronomio 6 requiere que los padres enseñen a sus hijos la ley de Dios. Al poner a los hijos bajo el dominio de la ley de Dios, los padres crían hijos preparados para el dominio. La obediencia a la ley de Dios pone en juego el aspecto de dominio del pacto de Dios. Las familias preparadas para el dominio lo llevan aún más allá, a medida que tienen más hijos que a su vez acatan la ley de Dios. Los cristianos tenemos el tiempo a nuestro favor. Es posible que no siempre lo parezca, pero así es. El tiempo está bajo el control soberano de Dios. Él reparte el tiempo a todos, pero Él bendice a los que se ajustan a su ley. Parte de las bendiciones de Dios a sus fieles es una larga vida y una familia grande. Él los bendice porque usa su capital para beneficio del reino. Los cristianos pueden contemplar su futuro terrenal con confianza, tal como lo hizo Abraham antes que Dios lo llamase Abraham. Saben que poseen la herramienta para el dominio, la ley de Dios. Saben que Dios promete bendiciones a los fieles y pueden apoyarse en la obra de Cristo en la cruz. El futuro les pertenece y a sus herederos. Sus apellidos se extenderán hacia el futuro. Dada esta perspectiva, ¿es sorprendente que los cristianos acumulen capital? ¿Es sorprendente que la reforma protestante de los años 1500 haya llevado al desenvolvimiento del capitalismo en el siglo siguiente? Hay una ética protestante y su perspectiva del tiempo es fundamental para su éxito. Los hombres que tienen confianza en el futuro, en el tiempo y en la tierra, pueden hacer planes para un futuro a larguísimo plazo, siglos si es necesario. Su visión se extiende más allá de sus propias vidas. Ven la victoria según un curso lineal sobre el tiempo. Pueden invertir un poco de dinero hoy, aún con una cuota de retribución muy baja. Y si Dios bendice su crecimiento en el tiempo, la ley del interés compuesto conduce a una expansión del capital a largo plazo. Es significativo que las entidades de caridad establecidas por los hombres de negocios puritanos en Londres hacia finales de los años 1500 y comienzo de los años 1600 todavía funcionaban en los años 1900.
La base del capital original había sido reinvertida a través de los años, conduciendo a una expansión de actividades caritativas. El aumento en la productividad, la cuota de retribución básica, fue suficiente para mantener las entidades y aún para expandir su influencia. Los hombres no se sacrificarán por el futuro de un Estado burocrático con el mismo entusiasmo con que sacrificarían el consumo presente por el futuro de sus familias. El Estado es una pseudo familia y los hombres lo saben. Si el Estado confisca los bienes de la familia a la muerte del padre de familia, sus hijos, y ni qué hablar del mismo padre, ¿querrán gastar ahora la fortuna familiar para impedir que el recaudador de impuestos les quite el grueso de los bienes? Esto limita gravemente la perspectiva del tiempo de los hombres. Los plazos largos se limitan a la expectativa de vida del productor, ya que el Estado confisca sus bienes a su muerte. Un poco de dinero invertido hoy debe dar un rendimiento muy alto para que se convierta en una base de capital significante en el curso de una vida humana. Tal rendimiento no es fácil de lograr. La gente recurre al juego para hacer su agosto. Cuando reconocen la improbabilidad de edificar una base de capital con los pocos haberes de hoy, dado el plazo limitado de una sola vida. Los católicos romanos de la Edad Media reclutaban a los jóvenes más inteligentes para el ministerio. Ellos requerían el celibato para asegurar su compromiso total con la iglesia institucional. En cambio, los judíos medievales reclutaban a sus jóvenes de más talento para el rabinato. Las familias se sacrificaban para ofrecerles tal instrucción. Y luego se animaba a los jóvenes a casarse con jovencitas de talento o ricas y engendrar familias grandes de hijos. Si Dios quiere, también muy dotados. Los resultados de esas dos actitudes sociales fueron muy diferentes. Los judíos expandieron su mancomunidad genética de gente dotada y los enseñaron a ser diligentes. Los católicos romanos ganaban el fruto de una vida de trabajo de sus mejores hombres, pero estos no dejaban ningún heredero para manejar el capital acumulado. Los judíos se ganaron una influencia muy superior a su número. La diferencia se debe en gran parte a la institución que se escogió para administrar el capital, la iglesia comparada a la familia. El nombre de familia significa mucho más que un mero nombre. Hasta aquí queda la lectura de hoy, 20 de marzo 2025, Día Internacional de la Felicidad. A mí me hace muy feliz tener un club de lectura, leer libros de este hermoso contenido y calidad que nos invita a la reflexión. Voy a dejar hasta aquí esta grabación y nos pasamos a la segunda parte del club, que es una gran riqueza de hablar diálogo, hacer preguntas, dar a conocer nuestros aprendizajes y nuestras dudas. Pongo pausa y retomamos.